Ya. Bueno, vamos a comenzar desde donde quedamos la clase pasada, que en la clase pasada vimos los tipos de datos en Python, vimos que existían los enteros, los float, perdón, las listas, las tuplas de la secuencia, los strings, y ahora vamos a ver cómo vamos a comenzar con la indexación de secuencias para luego llegar a las comparaciones lógicas, así como cuando algo es verdadero o falso, se ejecuta eh, una, una instrucción y bueno, de eso se va a tratar la clase. Así que comencemos. Bueno, en la indexación de secuencias, l- las listas, las tuplas o los strings, todos ellos son considerados como secuencias en Python. Espero que lo recuerden de la clase anterior. Y para nosotros poder acceder a elementos de estas secuencias, se hace con la notación de corchetes. Y en el corchete, en la parte interna del corchete, ponemos el índice del elemento al cual nosotros queremos, el cual queremos obtener. Por ejemplo, en este caso yo tengo la lista que se llama A, que obviamente, recuerden, ponerla entre corchetes y tiene tres strings, perro, gato y vaca. Entonces, las listas no comienza desde el primer elemento, no tiene índice 1, tiene 0. Entonces, como que todos se corren un índice hacia atrás. Por ejemplo, si ustedes dijeran que el perro el primero, el gato el segundo y la vaca es la tercera, está bien, pero para Python nosotros tenemos que decirle que el índice del elemento que es perro es el índice 0, el gato es el índice 1 y el de vaca es el índice 2. En resumen, parten desde el 0. Entonces, si yo ejecuto esta celda y accedo al elemento 0, me va a decir que el resultado es perro. Recuerden, no es necesario la necesidad de poner, perdón, no es necesario poner un print, porque en Collapse se ejecuta la última línea hasta la última línea y esa es la que se imprime, para los que no lo recuerden de la clase pasada. Luego, si ejecuto el A1, me va a mostrar gato, y si ejecuto el A corchetes 2, me va a mostrar vaca. Bueno, observar que Python, como C, pero no como otros lenguajes, comienza, como lo dije anteriormente, contando los índices desde el 0. También Python provee atajos para acceder a los elementos desde el final de las listas. Por ejemplo, si yo escribiera A corchetes menos 2, esto me devolvería el penúltimo elemento. Y si yo escribiera A corchete menos 1, me devolvería el último. Porque, no sé, las listas, por ejemplo, en este caso, en el de perro, gato y vaca, lo voy a escribir aquí. Voy a poner un gato para que no me tire con problemas como con el código. El índice 0 sería el primero, después vendría el índice 1 y después vendría el índice 2. Pero también se puede acceder de esta manera, como desde atrás hacia adelante. Entonces, el primer índice, o sea, índice final, quise decir, sería el menos 1, el penúltimo sería el menos 2 y el primero sería el menos 3. Es lo mismo, pueden acceder de las dos formas a las listas, aunque es un poco como contraintuitivo esto de los índices con negativo. Es una buena forma entender que esto es una notación resumida para decir que esto es como el elemento del largo total de la lista menos uno. Ya lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, el índice menos uno es vaca, el índice menos 2 es perro y el menos 3 es, perdón, el menos 2 es gato y el menos 3 es perro. Entonces, si yo lo ejecuto, puedo comprobar que lo que dije es cierto. En caso de que ustedes algún día no se acordaran, podrían ir probando, ensayando a ver si les funciona. Aquí me equivoqué, una barra, ahí está. Entonces, si yo accedo al índice menos uno, lo que va a ser acceder al último elemento de toda esta lista. Y así hacia atrás. ¿Alguien tiene dudas respecto a eso? ¿Todos bien? Sí, sí, Ya, todo asumo que bien. sí. Asumo que sí. Bueno, aquí también les puse aquí escrito que esto es una notación resumida, como dije anteriormente, para A corchetes del largo de A menos 1. Por ejemplo, si yo escribiera A corchetes y digo len A, que recuerden que es una función que me entrega el largo de la lista. Y yo pongo, mejor, vamos a ir paso a paso. Si yo le ejecuto en una celda aquí len A, lo que me va a decir es que el largo es 3. Entonces, si yo digo
entrégame de la lista A el elemento 3 menos 1 y me va a entregar el último. Y si le pongo menos 2, va a entregar el penúltimo. Entonces, esto es equivalente a escribir los signos negativos, pero sin la necesidad de escribir el len de A. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. ¿Alguien tuvo dudas con eso? Continúo. No, todo claro. Ya, están entendiendo. Ya. Bueno, también hay otra forma del manejo de secuencias, que recuerden, las secuencias son tres tipos: las listas, las tuplas y los strings. Los strings eran estas como cadenas de caracteres, como esa que tengo acá, que es el A igual hola mundo. Ese es un string, por si lo olvidaron. Ya, pero los strings, las listas y todos los tipos de secuencias se pueden acceder a los índices de su elemento. Entonces, como yo les mostré recién, que tenía una lista con perro, gato y vaca, y accedí a cada elemento, que uno era perro, otro era gato y otro era vaca. Entonces, lo mismo puedo hacer con un string. La diferencia es que voy a acceder a las letras, si es que lo ejecuto. Por ejemplo, si yo le digo, le pongo la anotación de 2 puntos, le estoy diciendo, ok, entrégame el elemento 0 hasta el elemento 3, pero es hasta el elemento 3. Entonces me va a entregar el 0, el 1 y el 2. Si lo ejecuto, lo van a poder ver. Entonces, aquí tenía hola mundo y le dije, entrégame desde el 0 hasta el 3. Entonces me dijo, en verdad es desde el 0 hasta el 2 incluyéndolo. Entonces me entrega la H, la O y la L. 0, 1, 2. Ya. Entonces, bueno, ahí está escrito lo que les acabo de decir. Bueno, si es que le pongo que quiero acceder del elemento 1 al 4, funciona de la misma manera. Le estoy diciendo que parta en el 1 y termine en el 4, pero que no lo incluya. Entonces me va a entregar, en vez de ol u hola, me va a entregar un hola mal escrito, una hola, hola de mar, no de salud. Bueno, también puedo hacerlo con distintas combinaciones y va a seguir funcionando. Y como yo les enseñé recientemente los índices negativos, estos también se pueden utilizar para referirse al final de la secuencia. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo que parte en el 0 y termine en el índice menos 2, que ese era ir aquí, menos 1, menos 2. Entonces termina ahí, en la D. Bueno, también se puede dejar en blanco el índice inicial o final y te va a entregar como todo, si es que uno le deja en blanco el índice inicial, te va a entregar desde el inicio hasta el número que le entregas. En este caso yo tengo el mismo string, hola mundo, pero que le digo que me entregue nada, algo en blanco vacío, 2 puntos, 4. Entonces lo que va a hacer entregarme desde el inicio hasta el elemento 4. Desde el 0, 1, 2, 3. Entonces me entregó hola. Sin espacio, porque recuerden que el último elemento no se incluye. Si yo le hubiese, por ejemplo, puesto un 5, me entregaría hola espacio. Y ahí se puede ver el espacio. Pero lo voy a dejar como estaba. Continuemos. Si yo le digo a esto que me entregue 5, 2 puntos, y estoy dejando ese espacio en blanco después de los 2 puntos, le estoy diciendo parte en el 5 y entrégame hasta el final. Entonces, le estoy diciendo parte en la M y termina en el cochete. Y me va a entregar todos los elementos restantes de la lista. Y lo mismo con índices negativos. ¿Alguien tuvo dudas? ¿O tiene dudas? Ah, bueno, me faltó una cosita. Si yo le pongo la lista y le pongo corchetes y solamente le pongo 2 puntos, me va a entregar la lista entera porque no le estoy dando ni un inicio ni un término. Entonces lo que va a ser entregar toda la lista. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Avancemos entonces. Que bien le enseño. Ya. Eh, Observe que A genera una copia de A. O sea, A corchete 2 puntos, 0 corchete genera una copia de A. Esto significa que esto no va a ser en la misma lista de A, sino que me va a entregar los valores de A. No me va a entregar como A en sí, sino que solamente me va a entregar sus valores. Ya lo vamos a ver en detalle
un poco más adelante y lo van a entender bien, porque tengo un ejemplo específico para eso. Bueno, aquí está, bueno, estos libros, igual, estos Python Notebooks, me lo entrega el profesor, no la profe Javier, era otro profesor de IO, profesor Matus, y yo encuentro que viene como un poquito falto de detalle. Entonces, hay un libro que pueden acceder haciéndole clic a esa cosita en azul, que enseña todo Python. Entonces, enseña muchas cosas. Entonces, yo de ahí estoy sacando el material para poder complementarlo con la clase. Así que si ustedes tienen ganas de aprender más, pueden hacer clic a ese tutorial Python y aquí aparece todo en inglés, pero aquí yo lo tengo traducido. Así que, bueno, eso. Esto es lo mismo que les expliqué, que parte del cero y después parte desde el -1 hacia atrás. Desde el -1 al -5, en el caso de si tuviera un string que fuera hello. Bueno, también se pueden modificar las secuencias, pero no todos los tipos de secuencias. Y eso lo dije en la clase pasada, pero probablemente no recuerden. Solo las listas se pueden modificar como secuencias, pero ni las tuplas ni los strings se pueden modificar. Por ejemplo, yo no puedo reasignarle un valor a la variable en la que estoy guardando esa lista o estoy guardando ese string, pero no puedo tomar el string y modificarle elementos del string. De la lista sí se puede, pero del string no se puede. Y de las tuplas tampoco, aunque las tuplas son como las listas, pero tienen una notación similar. Creo que llegó alguien, ¿no? Ahí la acepta. Ya. Bueno, son mutables las listas, se pueden modificar, pero Rolando, los strings no. ¿Qué? tengo una consulta. Es que, ¿qué son Dime. las tuplas? No me Las quedó claro. tuplas las mencioné muy brevemente en la clase pasada, y las tuplas son como las listas, pero a diferencia de que, em, y no las vamos a utilizar en el curso, así que, o espero que no. Son lo mismo, pero se pone con una anotación entre paréntesis. Entonces, es lo mismo que una lista. Tú accedes a los elementos de la tupla en la misma forma en la que accedes a los elementos de la lista, pero tú no puedes modificar la tupla. Pero la lista sí la puedes modificar. Lo voy a mostrar ahora. ¿Lo entendiste de todas formas, Gracias. cierto? Como que, ¿cuál era la diferencia? Sí, quedó súper claro, la verdad. Ah, ya. Gracias. Ya, qué bueno. Ya, entonces tenemos la lista, en este ejemplo, la lista que va del 1 al 5, que tiene un largo 5. No tenemos para qué calcularlo, está fácil eso. Entonces, si yo accedo al elemento 0 y le cambio el valor a 100, no me va a tirar problemas y me va a decir que en vez de que A es 1, 2, 3, 4, 5, es 100, 2, 3, 4, 5, porque le cambié el elemento 0. Entonces, eso es una clara muestra de que las listas sí son modificables. Pero como su compañero me preguntó cuál era la diferencia entre tuplas y listas, yo voy a tratar de hacer lo mismo, pero con la tupla. Y a ver, veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre. Y me tiró un error, porque las tuplas no soportan el ítem de asignación, no soportan ese igual, que en la clase pasada vimos en la sección de ecuaciones imposibles, en la que yo les expliqué que en verdad es igual, no era que yo dijera que esto es igual a esto, sino que a lo del lado izquierdo le asigno lo del lado derecho. Entonces, al elemento 0 de la tupla A no le puedo asignar el valor 100 porque son inmutables o no modificables. Lo mismo. Entonces, otra cosa que se puede hacer, voy a volver a correr la celda anterior para que A quede guardada como una lista y no como una tupla. Y voy a decirle que desde el 2 al 3 vamos a realizar la siguiente asignación de valores. Estoy modificando esos valores. Entonces, si ejecuto eso e imprimo A, me va a decir que ahora la lista es 100, 2, 99, 98, 4 y 5. Porque accedí desde el 2 al 3 y le accedí, perdón, le asigné esos elementos. ¿Quedó claro eso? Sí, quedó súper. Ya, qué bueno. Entonces, acá yo tengo otro ejemplo que es cierto. Yo tenía 9 perritos cuando chico. Y si accedo al elemento 9 de la lista, perdón, del string, esto no es una lista, es un string, me equivoqué. Si accedo al elemento 9, justo cae en el 9, pero podría ponerle el elemento 6.
y me cayó en la I de tenía. Entonces, yo a ese elemento no lo podría modificar. Y eso se los voy a mostrar ahora. Voy a volver a ponerle el 9 como para ponerle que en verdad de 9 perritos tenía 5 perritos. Entonces, si lo trato de modificar, le asigno al elemento 9 del string el valor 5, en otras palabras, me va a decir lo mismo que me dijo con las tuplas, que no soporta la asignación. Entonces, yo no puedo modificar ni las tuplas ni los strings, pero sí las listas. Pero si por algún motivo nosotros nos viéramos obligados a modificar un string, que como dije anteriormente no se puede modificar, sí podríamos hacer otra cosa. Y lo que podríamos hacer es que creemos como una nueva asignación, puede ser a una variable A, variable B, lo que sea, porque estamos asignándoles como que se reinicia. Y le digo, ok, del 0 al 9, tú vas a hacer igual a A desde el 0 al 9, pero te voy a concatenar, en vez de con el 9, justo donde va ese espacio, te voy a poner un 5. Y voy a partir ahora, no del 9 en adelante, voy a partir del 10 en adelante. Entonces, se va a editar el valor. Y si imprimo acá, A, va a decir, yo tenía 5 perritos cuando chico. Y lo modifiqué. Pero en verdad no hice una modificación. Lo que hice fue acceder a los elementos del string, concatenarlo con un valor donde me convenía concatenarlo, por ejemplo, en el valor 9, y lo modifiqué, pero no lo modifiqué en verdad, hice una nueva asignación. ¿Se entendió eso? ¿O quedó muy enredado? ¿Lo podríais volver a explicar? La verdad es que yo sí me enredé. Ya, lo explico o no tengo problema. Ya, voy a comentar esto de la izquierda. Voy a comentar, perdón, eso de la derecha, no de la izquierda. Nada que ver. Voy a decirle, como yo les enseñé recién, que podemos acceder con los dos puntitos a elementos de un string, o de una lista, o de una secuencia, en verdad. Entonces, si yo corro esa línea de código y digo que A es igual a este elemento del 0 al 9, me va a decir que es igual a yo tenía. Entonces, si yo le digo que ahora A es igual a A más, puta, me equivoqué, A más un carácter que va a ser el 5, me va a decir que ahora, chuta, no, era un más, no era un igual. Ahí era un más. ¿Qué pasó con el teclado? Ahí está. Salto la comilla. Discúlpenme por este error. Parece que está en insert. Y se está modificando. Dame un segundo. Y ahora sí. Es que a veces cuando uno le cambia la modificación, como el del insert al teclado, como que uno empieza a escribir y se borran todos los caracteres que empieza a escribir. Entonces, ya la embarra. Entonces, yo tenía que A era del... Dame un segundo. Ya, ahí lo estoy concatenando. Entonces, fíjense que si yo comento esta línea de código y ejecuto A, ay, dame un segundo, tengo que correrla de nuevo, que se reinició. A ver. Ya, ahí, ahora sí. Es que como hice tantas modificaciones en la misma lista A, como que después olvidó lo que era. Lo voy a copiar, de hecho, para que para que no tengan ese problema. Ya. Entonces, yo le digo, accede al elemento del 0 al 9. Entonces, lo que está diciendo es, accedo desde el 0 a este número. Pero, si yo le digo, ok, ahora concaténalo con un 5, y vuelvo a imprimir el A, me va a decir que A es yo tenía 5. Pero yo le puedo decir que, ok, ahora te concateno con el resto. Que no tengo para qué escribirlo entre comillas, sino que lo puedo escribir con A del 10 al final. Eso fue lo que hice al final. Entonces, yo terminé editando de alguna forma el string, pero realizándole como una nueva asignación a la variable A. ¿Se entendió? Es que como me enredé escribiendo con el teclado porque se escribió mal, quizá me di muchas vueltas, pero espero que se haya entendido. ¿Lo explico o no? ¿O quedó claro?
Sí, se entendió perfecto. Ahora ya entendí. Bacán, bacán. ¿Sí? Ah, ya. Sí, porque, mira, lo que yo le dije al exceder del elemento del 0 al 9 fue básicamente que me entregara esto. Entonces, nada más que eso. Es como que yo haya copiado esto y lo haya pegado ahí. Como que lo haya pegado ahí. O sea, aquí encima, pero con comillas. Sí, bacán. Es que justo me confundí con el 9 de la frase y el 9 que colocaste Ah, como ya. cuando solicitaste esa parte, ¿cachai? Entonces ahí me perdí, pero de verdad que ya entendí todo. Ah, ya. Qué bueno. Ya. Bueno, ahora terminamos de alguna forma con lista de consecuencias. Y vamos a ver en profundidad, o no tanta profundidad, el tipo de datos Boolean. Que estos son los datos de true o false. Por ejemplo, yo aquí tengo mi variable y le asigno el valor true y luego imprimo la variable. Y eso es de tipo Boolean. Si es que yo le pongo type variable, mi variable, perdón, me va a decir que es una variable booleana. Entonces, aquí pueden haber visto que es true es booleana y eso sirve. Tiene una inmensidad de utilidades. Demostrarlo. También existe el false. Y eso también es booleana. Bueno, las variables booleanas sirven para que cuando se cumple una condición, nosotros ejecutemos distintas instrucciones. Por ejemplo, en este diagrama que tengo aquí, comienza el programa. Aquí tengo un if, que los vamos a ver más adelante. No se preocupen por la sintaxis. Entonces yo digo, si se cumple esta condición, si se cumple, si es verdadero eso, ejecuta la instrucción 1. Si es que eso es falso, ejecútame la instrucción 2 y entrégame una salida. Entonces, lo que pasa con las variables booleanas es que luego de realizar una comparación lógica, como por ejemplo esta, que es 3 mayor que 2, nosotros vamos a obtener un true o un false. Si es que el 3 es mayor a 2, vamos a obtener un true. Si es que el 3 fuese menor que 2, que eso no es cierto, obtendremos un false. Por ejemplo, si yo diera vuelta a esto y dijera 3 menor que 2, me va a entregar un false. Entonces, ahí tengo una comparación lógica que lo someto como una prueba. Entonces, yo le imprimo y esa comparación lógica me entrega una variable booleana, la cual yo posteriormente procedo a imprimir. Entonces, por ejemplo, aquí puse un if súper simple. Y digo, if mi variable. Entonces, si es que mi variable fuese true, se ejecutaría. De lo contrario, se ejecutaría esta línea de código. Entonces, como aquí en la última vuelta que le di al programa, dije que 3 era menor que 2 y me entregó un falso, no se va a ejecutar esta, se va a ejecutar esta otra. A todo esto es lo mismo que poner igual, igual, true, pero no es necesario que lo veamos ahora en profundidad, porque lo voy a explicar después, lo de los if y condicionales y todas esas cosas. Esto es solo un ejemplo como para que concuerde con ese dibujito que les hice ahí. Ya. Entonces, como les dije, tenemos distintas comparaciones lógicas y para eso están los operadores mayor, menor, igual, igual, mayor, igual, menor, igual y distinto, que ese signo de exclamación igual. Entonces, esos símbolos comparan los valores de los objetos, pero no los tipos, los valores. Por ejemplo, si yo tengo acá un A y le digo que es 1.0, ahí yo le estoy diciendo que es un float de alguna forma. Y si también creo una nueva variable que se llama B y le asigno el valor 1, puedo realizar la comparación de si A es igual o no es igual a 1. Entonces, si yo escribo A igual igual B, me va a decir si se cumple o no. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Sin ejecutarlo. Tampoco es tan difícil. ¿Alguien? Tengo una duda, es que compara el tipo de valor. No, no compara el tipo de valor, compara el valor, pero no el tipo. Por ejemplo, yo en este tenía que la A era un O flotante, sea, era el un número en decimal. sí, no como la clasificación que tiene. Claro, exactamente. Por Entonces ejemplo, debería ser sí, true. exactamente, debería ser true, porque está comparando los valores, no el tipo de dato que tengo dentro. Pero si yo le digo A es distinto a B, me va a decir que es falso, porque en verdad A sí es igual a B. Y todo eso se hace con el operador igual, igual. Al final, escribir igual e igual es como decir A
es igual a B, es como, esa es la pregunta que uno le está haciendo al intérprete. Tengo una Y pregunta. con esto, ¿sí? Dime. ¿Ocurre lo mismo cuando yo defino que un número se comporta como una palabra? ¿Como un ¿Con un string? string? ¿Con un string? Sí. Veamos, debería cumplirse igual, porque compara, no compara el tipo, o quizás sí. Veamos, es que no recuerdo bien. Pero digamos que A es igual a la string de 1. Y digamos que B es igual a 1. No es para qué ponerle 1.0, si al final va a ser lo mismo. Si yo corro esto y digo que type A me dijo que es string, y si le pongo type B, me va a decir que es entero. Ahora, realicemos la comparación. Me dijo que es falso. Porque esto sirve al final solamente para números. ¿Está bien? Entonces, si estáis jugando con números, estáis jugando con números. Da lo mismo son enteros o son decimales. Pero no es lo mismo una letra 1 que un número 1. Yo no me acordaba de eso. Bueno recordarlo. Pero al final es que no comparan el tipo de valor. ¿Ya? Comparan solamente Dale, el dale. valor. Y otra duda, chiquitita. ¿Es lo mismo ¿Sí? colocar un igual a colocar dos iguales? No es lo mismo. No es lo mismo. Porque si yo le digo que A es igual a B, le estoy asignando a A el valor de B, pero Ah, no tenéis estoy razón. realizando la comparación lógica. Dale, dale. Gracias. Ya, ya, por lo tanto, el operador igual chequea si acaso los valores de dos objetos son iguales. Pero para chequear si dos objetos A y B son son el mismo, hay un operador que se llama is. Entonces, yo aquí dije, voy a ejecutar de nuevo esa, porque lo tenía preparado. Voy a ejecutar de nuevo esa primera celda, donde comparaba creaba las variables A flotante igual a 1 y la variable B entero igual a 1. Y realizo la comparación si A es B. Y eso es falso, porque A no es B. Porque lo que yo digo con el operador is es como si pertenecen a la misma memoria, pero no lo pertenecen, porque Python asigna como los números enteros en una parte, los números flotantes en otra parte, las listas en otra parte, y bueno, y así se cumple. Sin embargo, si yo creara la variable x igual a 10, y después yo creo otra variable, y le digo que y es igual a x, y realizo la comparación, sí me va a decir que eso es lo mismo, porque yo le estoy diciendo directamente ahí que es X. Pero esto no es equivalente a que yo diga que X igual a 10 y Y es igual a 10. Y es igual a 10. No siempre. En este caso sí lo hace porque Python tiene como una forma de dinámica de almacenar memoria, pero no siempre se cumple. Entonces no hay que cometer esos errores. Y de hecho eso pasa con las listas y lo vamos a ver. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora. Ya, entonces lo que te muestra al final es si las variables X o Y o A y B están guardadas en diferentes espacios de memoria o en el mismo. Eso. Luego continuamos con la igualdad e identidad. Entonces, ahora tenemos un ejemplo que involucra listas. Si yo creo la lista X y hago lo mismo que dije en antes, que como hice esta comparación con estos dos números, estoy haciéndola con esta lista. Perdón, asignación, no comparación. Yo digo que X es igual a la lista 0, 1, 2 y digo que Y es igual a la lista X. Entonces, X es igual a Y, me dice que es verdadero. Y le digo, X está en la misma dirección de memoria que y me dice que es verdadero. Y eso se cumple porque es la forma en la que funciona el manejo de memoria en Python. Y eso, de que estén en la misma dirección de memoria las listas, nos puede traer problemas, porque, bueno, lo vamos a ver aquí en esta celda de código, pero nos puede traer problemas. Y eso es lo que quiero hacerles ver, que no cometan ese tipo de errores. Porque hay formas para copiar elementos y sin que se referencie a la misma dirección de memoria. Ya, entonces yo imprimo X, imprimo y tengo las mismas listas. Pero si le digo ahora que a X en el elemento 0 le asigno un valor 100 e imprimo la variable Y, también se modificó la variable Y. ¿Lo ven?
Yo en asigné... verdad me perdí. Sí, dime, ¿dónde? Es que no entiendo bien en qué caso se usaría el is. No, el is no es que como que uno lo use siempre. Yo se lo estoy mostrando para que entiendan que Python almacena variables en distintas direcciones de memoria. Y bueno, todos los lenguajes de programación lo hacen. La diferencia es que la comparación lógica que yo hago cuando le digo X, is, Y, esa comparación lógica que hago es decirle X pertenece al mismo espacio de memoria que Y, a eso se refiere. Entonces, a veces cuando uno asigna un valor a una variable, no necesariamente va a compartir y a pesar de que uno le asigne el mismo valor, no necesariamente va a compartir la misma dirección de memoria, pero a veces sí la comparte, y es por eso es que uno se tiene que asegurar. Pero esto no vale mucho la pena entenderlo con números, más vale la pena entenderlo con listas, y que es el ejemplo que les puse ahora, que puse una lista X, y dije X está en la misma dirección de memoria que Y me va a dar que es verdadero, porque a Y le asigné la lista X. Entonces me va a decir que sí está en la dirección de memoria, porque así funciona con las listas Python. Entonces, si yo corro eso, me va a decir que X es la lista 012. Y si corro lo mismo con Y, me va a decir que la lista es 012, la lista Y, que son como distintas variables, pero apuntan al mismo lugar en la memoria. Entonces, si yo modifico un valor en X, se va a modificar también el valor en Y. Eso es lo que quiero que vean. ¿Se entiende? Ah, ya, vacancia, ahí sí, gracias. Qué bueno. Y eso es lo que pasó aquí. Por ejemplo, yo modifiqué la lista X en elemento 0, pero también se modificó la lista Y. Y eso pasa porque yo en verdad cuando hago esa asignación de valor, no le estoy pasando los valores, le estoy pasando como la dirección de memoria. Entonces le digo, X es igual en dirección de memoria que Y. Pero no le estoy diciendo solamente los valores, le estoy diciendo como completamente igual. Como que compartan el mismo root, como que tengas dos personas con el mismo root de alguna forma. Ya, entonces hay una forma para evitar esto, para decir que X igual a Y, pero que no se almacena en la misma dirección de memoria. Y eso es copiar los valores. Entonces aquí yo tengo que X es la lista 10012, como les mencioné, y voy a ahora crear una nueva variable, una variable Z, que va a copiar los valores de X con el operador corchete. Como yo les dije anteriormente, ese operador corchete dos puntos me entrega los valores de X. Entonces, me está entregando los valores, pero no la dirección de memoria también. Entonces, solo está copiando los valores, pero no la dirección de memoria. Entonces, ahora yo le digo, Z es igual a X, y me va a decir, sí, pues, porque al final ambos son 100, 1, 2. Pero si yo digo, Z está en la misma dirección de memoria que X, y eso sí me va a decir que es falso, porque solamente copió los valores. Y si aquí yo imprimo como sus IDs, que vendría a ser como el root de las variables, sale que es distinto. ¿Se entiende? Sí, quedó muy claro. Ya, qué bueno. Ya, en otras palabras, podemos cambiar X sin cambiar los valores de Z. Eso es. Y hay otro método para no tener que ocupar esa notación fea, que yo la encuentro como fea, o utilizar dos corchetes, dos puntos. Igual la uso, pero la encuentro como no muy bonita, es como no tan intuitiva, como que a uno se le puede olvidar la notación. Bueno, hay otra forma que es el método .copy. Entonces, copiamos los valores con el método .copy. Entonces, yo digo, por ejemplo, tengo la lista A de valores 1, 2, 3. Y luego tengo la lista B de valores 3, 2, 1. Ok, las listas inicialmente son distintas, o sea, en valores. Y obviamente también en dirección de memoria, porque no comparten nada. Pero si ahora yo digo que A es igual a la copia de B.copy, e imprimo A, me va a decir que A es 3, 2, 1. Pero si yo hago el A is B, me va a decir que es falso, porque solamente le copié los valores. A is B, me va a decir que es falso, pues solamente le copié los valores. Es lo mismo que utilizar los corchetes y puntos, pero más bonito. ¿Te quedó claro? Sí.
Qué bueno. Bueno, ahora, habiendo visto todas esas comparaciones lógicas, esas como entender esa un poco de la dirección de memoria que a veces a uno se puede equivocar, y les recomiendo repasar eso, que como que lo tengan en mente, sobre todo esa parte de las listas, que para no modificar el valor en una lista y qué pasa a llevar a otra lista, hay que tener cuidado con eso. Bueno, habiendo visto todo eso, vamos a ver los condicionales. Y el condicional por defecto de Python es el if, que significa si ocurre esto, si es que pasa esto, ejecuta esta acción. Es decir, si se cumple una condición, ejecuta esta acción. Eso hace el if. Entonces, aquí dice if condición, dos puntos, que es la notación de Python, y se tabula como que se indenta hacia adentro y le escribes una serie de acciones que se deben ejecutar cuando sí se cumple esa condición. Entonces, siempre es necesario el dos puntos, a la vez que esa sangría, que es ese espacio que hay en blanco, que es como un tabulador, que hay entre el margen y print, en este ejemplo. Bueno, un ejemplo del uso de if. Yo digo, if 2 es menor que 3. Eso todos sabemos que 2 es menor que 3, entonces se va a cumplir. Eso va a entregar un true. Entonces, como es true, como se cumple la condición, se va a ejecutar esto. Entonces dice 2 es menor que 3. ¿Quién lo diría? Obvio. También hay otra forma de ejecutar acciones en caso de que una primera no se cumpla. Entonces, esa se llama else. Se ejecuta un if primero, siempre tiene que haber un if primero antes que un else, si no, no le va a tirar un error, porque el else significa si no ocurre lo anterior, o ejecuto esto. A eso hace referencia. Entonces, es posible indicar una acción en caso de que no se cumpla. Para esto usamos else, que posee la siguiente estructura. If se cumple condición, se ejecuta la acción en caso de que sí se cumpla. Else, en caso de que no se cumpla esa condición, se ejecuta otra acción. Entonces, acción en caso de que no se cumpla. Ahí está como escrito en texto. Yo creo que les quedó claro, ¿cierto? Sí. Ya, qué bueno. Sí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de if-else. Digo, if 2 es mayor que 3, 2 es mayor que 3, false. O sea, es falso. Entonces, esta parte no se va a ejecutar. Entonces, va a caer dentro del else. Y decir, print es falso. Entonces, corrámoslo para no haberles matado con la magia, porque les dije el resultado, pero va a pasar que se ejecute la condición de else, porque no se ejecutó el if. Pero también Rolando, es tengo una posible... pregunta. Sí, dime. Hoy disculpa por interrumpirte, creo que voy como un poco desfasado. No, dale nomás. Pregunta, para eso Todavía estoy. no estamos trabajando con input, ¿cierto? Todavía no, todavía Ah, no. ya. Eso era. Eso está al Gracias. final de esta clase. Que creo que la vamos a terminar de ver la próxima clase. Es que yo igual le estoy enseñando desde la base Python porque me di cuenta que a muchos les faltaba, bueno, al 70% del curso se declaraba como que o no sabían nada de Python o sabía más o menos básico. Entonces, prefiero enseñarles bien Python para que les vaya bien en el primer control, porque para eso estoy, para que les vaya bien. No estoy aquí como Muchas gracias. para que después den un control y les vaya mal, pues eso no tiene sentido. Todo esto, las ayudantías acaban a las 9:10, pero generalmente, o sea, como esta la empezamos a las 8:10, debería terminar a las 9:20. No sé si ustedes tienen problemas con eso, que no se los pregunté. Pero en caso de que alguien tenga problemas, me avisa y terminamos la ayudantía 10 minutos antes. Pero lo ideal es que igual alcancemos a ver más contenido. Eso es porque yo no alcanzo a llegar a mi casa desde la U. Eso. Bueno, continuemos. Que me desvié a un tema totalmente aparte. Es posible escribir varios if consecutivos, es decir, varias condiciones. Si ocurre esto, si ocurre esta condición, ejecuta esto. Si ocurre esta condición, ejecuta esto. Y varias veces. Y eso se puede hacer a través de el if, no else if. El if. En otros lenguajes se escribe else if, pero en Python se escribe el if. ¿Ya? Entonces yo digo, si es que se cumple la condición 1, hice doble clic, entonces se me abrió. ¿Ya?
Si es que se cumple la condición 1, acción en caso de que sí se cumpla la primera condición. El if, si es que no se cumplió la condición 1 y se cumplió la condición 2, se ejecuta la acción que sí cumple la condición 2, luego de que no se haya cumplido la condición anterior, que era la condición 1. Y después puedo poner un else, o podría no poner un else, o muchas cosas. Entonces, al final, yo aquí les puse un ejemplo para que les quedara más claro, que dice, tenemos dos números. Uno es entero y otro es decimal. El A es entero y el B es un decimal que tiene valor 1.5. Entonces yo digo, si la suma A más B es menor o igual que 3, ejecuta print es menor que 3. Si no, o sea, si no se ejecutó la condición del if y se cumple esta condición, ejecuta el valor está entre 3 y 4. Es decir, si es que A más B no es menor que 3, pero es menor que 4, entonces se ejecuta el valor está entre 3 y 4. De lo contrario, el valor de la suma es mayor o igual a 4. Entonces, aquí, si lo corro, lo que va a pasar es que como el A más B es 3.5, se va a ejecutar el if. Sin embargo, es importante destacar que siempre se ejecuta el primero el if. Y en este ejemplo no está hecho para eso, pero lo voy a modificar un poco. Siempre se ejecuta el primer el if que cumpla la condición que yo estoy consultando. Por ejemplo, yo aquí podría poner si A más B es menor que 5, cosa que es cierta, ¿cierto? A más B es 3,5. A más B no es menor que 3, pero sí es menor que 4. Pero a la vez también es menor que 5, ¿cierto? También es menor que 5. Entonces, ¿se ejecutará esta condición? Esta que le voy a poner. Se ejecutará el valor está es menor que 5. Alguien respóndame, ¿se va a ejecutar esta condición? Porque A más B sí es menor que 5 y también es menor que 4. La respuesta es no. ¿Qué cosa? Disculpa. No se activó el micrófono sin querer, lo siento. Ah, ya, no te preocupes. Al final, no se ejecutó la condición A más B menor que 5. Y eso es porque el if es como una cascada. La primera cascada que cae es donde se queda. No va a seguir bajando. Entonces, si es que se ejecuta esta, no va a seguir con el if hacia abajo ni tampoco con el else. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, súper. Sí, todo bien. Qué bueno. Me alegro mucho. Ya, entonces, también hay otra forma de utilizar las condicionales a través de variables booleanas, que como por ejemplo yo aquí pusiera directamente if false o if true. Entonces, em, eso también se va a cumplir y eso lo hice en el ejemplo inicial. También se puede hacer con distintos operadores como el y, el o exclusivo, todo eso que vieron álgebra, no lineal, la primera álgebra que vimos en la U, que cuando hacíamos estas comparaciones lógicas como es A o B, A y no C, cosas así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este operador, 2 es mayor a 3 o 2 es menor a 4, me debería devolver un true, porque 2 no es mayor a 3, eso es falso, pero esta condición sí es verdadera. Entonces, falso o verdadero te da verdadero. Lo mismo que en álgebra, exactamente lo mismo. Y ahora, 2 es menor que 3, sí, 2 es verdadero, 2 es menor que 3, pero yo le estoy diciendo not 2 menor que 3, entonces me va a decir false, porque estoy negando eso. Y ahora si yo digo 2 es menor que 3 y 2 es menor que 4, el y tienen que ejecutarse, tienen que ambos ser verdaderos para que me arroje un verdadero. Entonces, 2 es menor que 3, sí,
¿2 es menor que 4? Sí, entonces esto me va a entregar un verdadero. Bueno, y ahora vamos a ver el input que me habían preguntado, que es procesar las entradas del usuario. Y eso es la función input. Aquí, por ejemplo, yo hice un código que dice resultado igual input. Y también yo podría agregar input y escribir un mensaje aquí adentro. Por ejemplo, escribir un número, como inserta un número, o inserta una palabra, o inserta cualquier cosa. Entonces, si yo lo corro, me va a decir inserte un número. Y le voy a poner 12. Pero ya ahí me imprimió el 12. O podría haber sido inserta una palabra, o muchas palabras. Podrían ser distintas cosas. Depende del programa que se está haciendo. Y le pongo hola. Y se escribió inserta una palabra, hola. Entonces, allí le voy a poner un \n para que sea más bonito. Voy a poner hola, ¿no? Y ahí se ve más bonito. Ya. Entonces, esa es una de las formas para que el intérprete de Python diga, ahora no voy a seguir ejecutando código hasta que el usuario cumpla la función de insertar código en el teclado y apriete el botón Enter. Entonces, para eso sirve la función input, para que el programa nos pida directamente a nosotros que ingresemos un valor. Puede ser entero, puede ser string, puede ser una lista, puede ser lo que sea. Puede ser muchas cosas. Por ejemplo, Tengo una aquí yo les... pregunta. Sí, dime. ¿Lo detecta al tiro, como el programa detecta si es un número o una palabra? ¿O No, yo tengo que decirle? no, tienes que decirle. Y es por eso que yo les iba a poner este ejemplo, que Perdón. encontraran el error. Te me adelantaste. Adelantado a su época. Ya. Es por eso que le iba a poner este ejemplo de que encontraran el error. Yo aquí les estoy diciendo, número 1 va a ser igual al input de escribe el primer número. Y número 2 va a ser el input de escribe el segundo número. Y el resultado va a ser la suma de número 1 más número 2. Y luego yo de haber ejecutado eso voy a poner el resultado de la suma es, dos puntos, resultado. Entonces, si yo escribo el primer número, por ejemplo, voy a poner un 5 y pongo el segundo número, pongo un 5 de nuevo. El resultado de la suma me tiró 55. Y eso es porque yo simplemente le puse un input a esto. No le dije que lo que me iba a ingresar el usuario era entero. Para corregir ese error, que es súper fácil de corregir, lo que debo hacer es decir, me van a poner un número entero aquí. Entonces, no puedo andar recibiendo strings, solo puedo recibir enteros. Entonces, ahora que está corregido, escribo el primer número, pongo un 5, escribo el segundo número, pongo un 4 y me entregó el resultado de la suma que es 9 y no me devolvió un 54 como lo habría hecho anteriormente. ¿Alguien tuvo una duda respecto a eso? Todo bien. Qué bueno. Ya. Y luego de haber visto eso, que nos quedan 10 minutos de clase, ya queda poquito, luego de haber visto eso, vamos a ver los ciclos for. Los ciclos for son eh, ejecuciones del código que nos permiten em, realizar acciones en forma como cíclica, mientras se cumpla la condición de que el elemento que va recorriendo ese for se mantenga dentro de un rango que uno le da. Lo voy a explicar mejor. Si, digamos que yo tengo una función for, o sea, el for, digo, para el elemento i dentro de un conjunto ejecuta una acción. Entonces, cuando ese numerito i ya deje de estar en el conjunto, se va a dejar de ejecutar la acción. Eso es lo que hace el for. Ejecuta, realiza acciones una cantidad fija de veces dependiendo del conjunto de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, no sé, para el número del 1 al 5 ejecuta print hola. Entonces, 5 veces se ejecutaría ese código. No una sexta, porque ahí ese número ya pasaría a ser un 6 y no cumple el for, entonces se sale del ciclo. Lo vamos a mostrar de mejor manera. Y aquí me acabo de dar cuenta de que esto es
un ejemplo que me entregaron, pero yo todavía a ustedes no les enseño NumPy, entonces prefiero modificarlo. Lo voy a modificar, después se lo voy a volver a subir en web cursos. Y eso. A ver, denme un momento. Para poder modificarlo, es que yo no les he enseñado NumPy, porque encuentro ilógico que le enseñe NumPy antes que enseñarle lo que es una lista, ¿no? O sea, no tiene lógica. Era lo que habían pedido que enseñara la primera clase, entonces, no lo hice. Bueno, entonces yo aquí creo un conjunto, que es una letra A, una A mayúscula, y le digo que esto va a ser una lista 2, 7, 3 y 7, ¿ya? Esa la lista. Y yo digo entonces, para el elemento I en A, imprímeme I. Entonces, para cada elemento de la lista va a terminar imprimiendo el elemento. Esto es equivalente a escribir for I in range. Y aquí le pongo len, lista. Aquí en la lista se llama A. Y yo le digo print. Y le digo A, corchetes I. Entonces ahí le estoy diciendo, puse llaves y me equivoqué. Ahí yo le estoy diciendo lo mismo, exactamente lo mismo, pero de alguna forma distinta. Porque en la primera celda de código, yo le estoy diciendo, accede directamente a los elementos de A. Sin embargo, porque le estoy pasando a A, la lista A, como el conjunto. En cambio, en el segundo for, yo no le estoy pasando a la lista A como el conjunto de números. Le estoy diciendo para I en el rango del largo de A, que el A mide 4, entonces el rango de 4 va a ser 0, 1, 2, 3. No va a tomar el 4. 0, 1, 2, 3. Entonces me va a decir, para I en 0, 1, 2, 3, imprímeme A corchetes de I. Y esto es equivalente a que yo haya escrito esta otra celda de código más manual y le haya escrito directamente una lista que diga 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Entonces, si yo le digo for i in 0, 1, 2, 3, imprímeme A de corchetes i. Y eso es equivalente al largo de A, porque el largo de A mide 4, entonces 0, 1, 2, 3 va a ser lo mismo que el rango de 4. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso? ¿Sí? Sí, claro. A mí por lo menos sí. Ya. Qué bueno. Bueno, este otro ejemplo no está muy bueno, es una lista de listas, pero yo voy a modificarlo ahora para explicarles. Les voy a enseñar a recorrer las listas de una lista. Entonces, esto es como similar a que tengamos una matriz, pero en verdad es una lista de listas. Entonces, una de las formas para que nosotros podamos calcular esto es utilizando el largo de B, perdón, el rango, range, el len, P. Entonces, si yo... ay, ¿qué pasó aquí? Era B mayúscula. Entonces, el largo de B, si se fijan, B es una lista de 2 elementos, pero cada uno de esos elementos contiene más elementos. Entonces, son 2 porque es una lista de 2 listas. Entonces, em, yo aquí lo único que estoy haciendo al final es acceder a los índices de esta lista, que es el 0 y el 1. Pero lo otro que podría hacer sería B, corchetes, I. Corchetes, y de nuevo se me puso el insert. Corchetes. Entonces, si yo imprimo B, corchetes, I, me va a imprimir cada una de las listas. Pero si ahora le pongo for J in range len, por ejemplo, del primer elemento de B, uy, B1, print
Disculpen. De teclados no, y aún no me acostumbro. El J. Entonces, aquí le estoy diciendo, no, aquí está fuera de rango. Entonces le estoy diciendo, me equivoqué. Quiero que acceda a los elementos B de I, J. De nuevo se me apretó el insert. B, I, J. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es acceder a los elementos de la lista. ¿Por qué? Porque primero yo le estoy diciendo, accede al largo de toda la matriz, que el largo de toda la matriz o lista de listas es 2, porque tengo dos listas, la lista 0 y la lista 1, o de índice 1, ¿ya? Entonces, si yo ahora le digo que para J en el rango del primer elemento, también le podría haber dicho del segundo, también habría funcionado. Del elemento 0, porque tiene 2. También habría funcionado. Le estoy diciendo que recorra cada uno de estos. Entonces, lo que hace es recorrer, primero recorre las filas y luego en cada fila va a recorrer cada columna. Entonces, eso es lo que hace para recorrer la fila de la matriz. ¿Alguien tiene dudas? No. ¿No? Igual la próxima clase voy a repasar un poquito el for porque mi teclado tuvo tantos como problemas que como que me enredé escribiendo, entonces quizás los termine confundiendo un poco. Espero que no de todas formas, pero lo único que hice, y lo digo a modo de repaso de lo que acabo de explicar, es que tengo una lista de listas y esa lista B tiene un largo 2. Y aquí puedo poner lista B, perdón, el largo de B es 2. Sin embargo, si yo accedo al largo del primer elemento de B, por ejemplo, el elemento 0, me va a decir que tiene largo 3. Y si yo hago lo mismo, pero para el elemento 2 o para el 0 al de índice 1, también me va a decir que tiene largo 3. Y es porque ahí, en ese caso, yo estoy accediendo a la lista directamente. Entonces, lo primero que se hace es acceder a la fila y después a los elementos de esa fila, o sea, o de esa lista. Accedo a la lista y accedo a los elementos de la lista. Por eso es que dije print B y J. ¿Se entiende? ¿Todos bien? Sí, todo bien. Sí, todo claro. Qué bueno. Bueno, esa fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya quedado claro. Cualquier cosa me pueden mandar dudas por correo y yo se las respondo. A quienes tengan problemas con el Jupyter Notebook, si quieren se quedan ahora y si no, si les da lata ya se quieren a tomar 11, no sé, lo entiendo. ¿Alguien que haya tenido problemas con la instalación para ayudarle ahora? Yo, pero estoy en la U y me tengo que ir, así que no sé si te puedo mandar un correo después. Sí, no hay problema, no hay problema. Sí. Ya, bacán. Muchas Escríbeme, gracias. agendamos una reunión y te ayudo. ¿Alguien más? Ya, súper. Gracias. ¿Alguien más que necesite ayuda? Todo bien. Al menos de por mi acá. parte no. Muchas gracias, Fernando. Yo te quería preguntar Dime. si la actividad del semestre se pueden hacer con el Google Colab o en verdad hay que descargarla con el compu mejor. No, las puede hacer con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos. Pero tiene que correr. Me tenéis que mandar el archivo, no el link del collab, ¿me entiendes? Pero no, pero se descarga, sí, sí, obvio. Sí, sí, La lo cosa es prefiero decir por si acaso. Ya, ya, ok. Ya ya. sé que estoy bien. Que les vaya súper bien. Nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Que estés bien.